Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión de Conversemos. Esto es un espacio del Teatro Popular Melico Salazar. Yo soy Gustavo Monge, director de la Compañía Nacional de Teatro, y me acompaña Irene Aguilar en los controles. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Tavo, pura vida, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de la escena cyborg. Vamos a hablar de la teatralidad y la narrativa y cómo ellas nacieron con la humanidad misma y desde entonces sus posibilidades han evolucionado con ella. La revolución digital empuja los escenarios, lo escénico, las formas de contar historias y conceptos hacia otras técnicas para crear, para expandir universos poéticos. Nuestros invitados de hoy son parte del colectivo Medusa Lab, a quienes vamos a conocer un poquito en este video. Veamos. Eventos multimedia, activaciones, videomapping, tecnologías de la proyección, producción audiovisual, automatización de espectáculos, diseños de escenografías interactivas. Ellos son el laboratorio visual Medusa Lab, quienes nos cuentan acerca de su proceso creativo y la relación estrecha que tienen con las artes del movimiento en su creación multimedia. Hoy nos acompañan Roberto Montiel, director de producción, y Carlos G., director artístico de Medusa Lab. ¿Cómo vas, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Irene, también. Y pues nada, un saludo a todos allá en Costa Rica, desde donde nos estén viendo, desde acá de la Ciudad de México. Acá son las 7 de la noche. Y bueno, pues ya está también a punto de ponerse el sol. Y un gusto platicar con todos ustedes. Gracias, Robert. Y Carlos, ¿cómo estás? Todo Bienvenido. bien aquí, todo bien aquí, amigo. Igual, pues acá estamos en plenos proyectos. Afortunadamente no ha parado el ritmo de trabajo. Entonces, pues hay que agradecer, ¿no? Buenísimo, hay que agradecer mucho, la verdad es toda una fortuna. La información de Carlos y de Roberto la vamos a estar poniendo aquí en los comentarios para que ustedes puedan conocer un poquito más a nivel personal a Robert y a Carlos, que forman parte del colectivo Medusa Lab. Ustedes son Roberto y Carlos, pero en el ambiente de las artes visuales digitales en México son conocidos como Biorritmo y Desollado. ¿De dónde vienen estos nombres? Cuéntenos un poco acerca de su personalidad en la escena de las artes digitales en México. ¿Tú, Robert? Roberto.
Perdón, silencié un momento para, ¿no? Sí, pues mira, lo que pasa es que Medusa Lab se conforma en general de... Cuando hicimos Medusa Lab, fuimos un grupo de amigos que ya estábamos en la escena como VJs. Para los que tal vez no están muy relacionados con este término, VJ es video jockey. Y bueno, pues muchos de nosotros hacíamos VJing, mezcla de video en vivo, tanto en fiestas como también ya en algunas cosas artísticas, de artes escénicas, instalaciones, cosas multimedia, y desde ahí ya nos conocíamos. La mayoría de nosotros no estudiamos juntos, pero nos veíamos en estos lugares y compartíamos escena con amigos DJs y empezamos a hacer este tipo de instalaciones, cosas de videomapping y cosas así desde hace pues ya varios años. Eh, yo tenía antes un festival que se hacía en la Ciudad de México que se llamaba Circuito Electrovisiones, que lo hacía con otro VJ amigo mío que se llama Dogon, bueno, eso se llama Dogon, Álvaro Muñoz. Y bueno, hicimos ese festival desde el 2008 hasta el 2013. Y bueno, en ese festival también conocimos a mucha gente, ¿no? Y partes de algunos de los compañeros ahora de Medusa estuvieron en su momento en ese festival, en el cual también dábamos talleres, conciertos, clínicas de experimentación sonora y visual. Y creo que ahí fue donde nos conocimos, ¿no, amigo de eso? Sí, de hecho hay una anécdota ahí medio linda al respecto. Realmente tú y yo nos conocimos en el High Performers Meeting de Jalapa, Mm, pero no nos hablamos. Entonces, de ahí también viene como un poco el rollo, sobre todo en especial de Roberto y de mí, de los nombres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el sobrenombre viene como de una especie de, digo, por un lado, los DJs como los VJs, todos tienen sobrenombres, ¿no? Es casi muy raro que alguien se llame Juan Pérez y se ponga así de DJ. Entonces, casi era como una especie de accesorio tener tu nombre de VJ. Entonces, los dos acudimos, no nos conocíamos a este evento internacional en Jalapa. Entonces, yo había tomado mi sobrenombre desde hace muchos años, un poco porque de la cultura goth, de la cultura subterránea de aquí del Distrito Federal de la Ciudad de México. Y bueno, yo en este tiempo hacía mucho stop motion con objetos muertos, con objetos recuperados, más o menos en proceso de descomposición, y también con imágenes de necropsias. Entonces de ahí venía como un poco este nombre, y pues Roberto era todo lo contrario. Y, yo o era sea, el hippie, Roberto, yo hacía cosas con flores, plantas, cosas en microscopio, ¿no? Con lo más vivo que pudiese ser. y pues obviamente nos llamamos la atención mutuamente, no en un antagonismo, simplemente así como esta es la última persona con la que le hablaría aquí, pues sin embargo, míranos aquí trabajando juntos. Buenísimo. Y ahora están trabajando juntos en un laboratorio visual. Eh, pero Robert, cuéntenos qué es un laboratorio visual para quienes no están familiarizados con esa forma colectiva. Y además contanos cómo funciona el laboratorio visual Medusa Lab. Sí, gracias, Gus. Pues mira, para llegar a esa pregunta, igual vamos a continuar un poquito lo que estamos platicando. Eh, yo, y bueno, muchos los que hemos estado en la escena artística Ciudad de México, seguramente es similar a la escena artística en otros lados, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, en la que a veces tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero a veces poco orden, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó que pues aprendimos en la marcha, ¿no? Yo desde la universidad, desde antes de salir de la universidad, pues ya tenía este festival, ya lo hacía con un amigo, ya hacíamos instalaciones visuales, nuestros propios cortos, nuestras propias grabaciones, stop motion, cosas así. Y empezamos a juntarnos en cosas que en su momento le decíamos colectivos, no sé si llame de la misma manera ya, pero pues el colectivo tal, el colectivo tal, ¿no? Entonces yo fui parte de varios colectivos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el colectivo Po, donde estuvieron varios amigos míos, tanto de músicos como también visualeros. Un saludo a todos por si hay alguien por ahí que nos está escuchando, a la banda que está en España y que está en México también, porque varios ya se movieron para allá. Y
Lo que pasaba con varios colectivos y como ejemplo también el colectivo, pues que a veces pasaba que siempre trabajaban mucho más algunos y otros pues se la quedaban esperando a ver quién se acaba la fiesta para llegar a tocar, ¿no? O poner visuales. Entonces, yo pasé por varios de esos, ¿no? Y yo era de la gente proactiva, siempre he sido un poco proactivo, por eso creo que era mi trabajo como productor, cayó muy bien ahí, porque si bien tengo mi proyecto personal artístico, realmente ahora me dedico a la producción y creo que un poco tiene que ver por eso, en el que siempre yo estaba tratando de jalar, de ver, de cómo hacer, de hacia dónde llegar, cómo llegar mejor, la página de internet, el video, el tal, ¿no? Entonces, a veces me quedaba decepcionado. No estoy diciendo que los colectivos no funcionen, sino creo que muchas veces en la parte de maduración de la producción y de la producción artística, mucha gente que se dedica al arte pocas veces está interesado en todo lo demás que requiere detrás, ¿no? Las cosas para poder salir. Me refiero a los presupuestos, al conseguir los contactos, a ver los venues, a toda esa parte, ¿no? Entonces, a veces como colectivo fallaba esa onda. Entonces, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Dejémonos de ser hippies y yo lo que quiero hacer es una empresa, ¿no? Yo lo que quiero hacer es una empresa de productos culturales y dejar de tenerle miedo de llamarle empresa, porque a veces lo que nos pasaba es que no, como una empresa, como que decíamos la palabra empresa y eso significaba, no, pues ya te estás vendiendo, ya no vas a hacer arte, ya vas a hacer puros productos para las marcas, que en parte hay cosas que sí estamos haciendo para las marcas, pero nuestra idea como empresa es decir, bueno, pues puedes llegar a ser tan bueno que entonces las marcas puedan decirte, oye, haz lo que tú quieras, ¿no? Y te paguen lo que quieres. Ese es creo que es el sueño casi de cualquier artista, ¿no? De que realmente te toquen y tú sigas haciendo lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco así fue como inició Medusa Lab. Sin embargo, no somos una empresa, eh, pues como muchas otras, ¿sabes? O sea, la estratificación en Medusa Lab es muy horizontal todavía. Somos varios los socios y la dirección sí tiene que ver un poquito de la mayoría con un consejo de socios, pero también de gente de que no son socios, que son nuestros amigos que iniciaron esto desde el inicio, y que su opinión es tan importante como la de todos los demás, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el eje y el objetivo sea siempre como la cuestión de la comunidad. En ese sentido, seguimos siendo un colectivo, pero un colectivo como yo quería que fuera antes, ¿me entiendes? Como yo quería en el que todo el mundo jalara parejo y aunque tal vez no, tropecemos porque no somos o no hemos sido siempre los mejores en cosas como administrativas y así, saber que eso pues ya lo tiene que hacer alguien más. Como empresa pues dices, bueno, pues no eres contador, vas a tener que contratar a un contador, no eres abogado, tienes que contratar a un abogado, pero tal vez no eres, sí eres un diseñador, un diseñador de que estudió la carrera de diseño y aunque estás haciendo video mapping, pero vas a estar encargado de hacer las partes de toda la onda de comunicación de Medusa, ¿no? Ahí sí vas a hacer eso de Medusa. O esta otra persona va a entrarle al buscar los clientes, o esta otra persona va a entrarle a hacer mejores los contenidos o a la investigación, o este otro vamos a estar más metidos en la parte del teatro y ver que realmente todos jalemos parejo y que aprendamos y que siempre exista la etapa de experimentación. Creo que eso es algo que yo aprendí también desde Electrovisiones, cuando hacía el festival, que en la experimentación está la carnita, decimos aquí, en la experimentación está el soma de las cosas, porque es ahí donde viene lo nuevo, donde viene lo más interesante, ¿no? Entonces, como un laboratorio creativo es un laboratorio experimental, en el que se experimentan estas cosas nuevas podría llamarse por cuestión de tecnología, pero nuevas más bien porque estás haciendo híbridos. Oye, ¿qué pasa si ahora metemos un holograma en esta cosa? Pues no lo he visto, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a buscarlo. Y hay veces que salen cosas interesantes, hay veces que no tanto, pero esa es la idea de un laboratorio creativo, ¿sabes? Como un laboratorio donde exista el espacio de experimentar y en este caso es un laboratorio creativo de multimedia, ¿no? De experimentar con las diferentes herramientas que te da la multimedia, y ahora ya no solo la multimedia, ¿no? Sino la realidad extendida y todas las cosas todos esos nuevos términos que tenemos con la tecnología
está cada día modificándose y actualizándose. Bueno, es bastante interesante porque tal vez rehusándose un poco al inicio, a partir de darle valor a esta parte de producción, también han podido proyectarse en lo artístico muchísimo, ¿verdad? Sé de trabajos de ustedes, de Medusa, que por ejemplo, cuando hicieron lo de la mega ofrenda en el Zócalo junto con Felipe Ehrenberg, que en paz descanse, u otro montón de instalaciones también que hemos revisado de ustedes. Es bastante interesante entonces cómo esa sostenibilidad les ha permitido también el desarrollo artístico que buscaban al inicio. Así es, justo creo que hemos ido por buen camino, te digo, no hay una fórmula, yo creo que la fórmula se genera a lo largo del tiempo, es más como una amalgama de cosas que también es importante a veces revisar y no darse apapachos, porque pues si no uno puede mantener la misma fórmula y no siempre ser todo el tiempo exitoso, ¿no? Yo creo que a veces es bueno, y nosotros lo hacemos, ¿no? Casi siempre hacemos una revisión de esto, por lo menos anual, de qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, hacia dónde queremos ir. También revisamos los números, que eso es algo importante en una empresa, ¿no? Y decir, oye, ¿qué tenemos para invertir, ¿no? En esta parte de la investigación, en la parte de la tecnología, o qué es lo que requerimos para modificar, cambiar, y entonces está realmente a la vanguardia de lo que dicta tanto el mercado, por un lado, como las vanguardias artísticas y creativas que requiere pues el mundo, ¿no? Porque hay una sed, ¿no? De cultura cada vez más, y ahora sobre todo con lo virtual, que hay una gran demanda en ese sentido, ¿no? Entonces, y cada vez duran menos, además, estas cosas que son virales, ¿no? Entonces, ya viste una cosa hoy y pasado mañana ya hay otra, ¿no? Viste el video de cómo le pegan a un señor en el micro y al mismo día estalla una bomba en Beirut, bueno, ¿no? Entonces ya todo es así de rápido y así es un mal ejemplo, pero perdón. Okay. Sí, yo creo que mucho se refiere al término laboratorio, que es así como la diferencia entre un taller que solo sería como un lugar para trabajar. O sea, luego, ya sea de inquietud propia o de lo que nos planteen clientes o colaboradores o así, el chiste es desarrollar soluciones nuevas en base a experimentación. O sea, por ejemplo, Roberto se ha de acordar que nos pidieron hace poco algo, ni siquiera dijeron un qué, pero algo que le diera la misma sensación a la gente de los primeros mappings. O sea, esa sensación de fascinación y oh, mira, eso, o sea, es mágico, es así nuevo. Y pues realmente es un camino de estarle buscando y estar creando cosas nuevas. Y esa es la diferencia, digamos, de otra empresa más estándar que sí, o sea, tiene que estar viendo sus competencias, viendo cómo está el mercado y así, pero que realmente trabajas en base a una fórmula. Nosotros lo que hacíamos hace 5 años más o menos que empezamos, ya es más o menos irrelevante en este momento, ¿no? O sea, ahorita digamos que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de detectar tendencias o crear tendencias nuevas. Ese, digamos, es el eje de un laboratorio creativo. Ok, y entonces metiéndonos en esta misma onda, Carlos, ¿cuál sería, cómo funciona más bien un laboratorio creativo, hablando específicamente a la hora de creación artística? Ya sabemos que hay esos otros modelos de creación que sostienen de alguna manera la operación del laboratorio, pero hablemos de la situación de creación y cuál es la fórmula que Medusa emplea, o cuál es la fórmula, no, hablemos de metodologías, de formas de hacer dentro de Medusa Lab a la hora de enfrentarse a la creación. Ok, mira, creo que hay dos vías principales, que es cuando se trata de obra personal de Medusa, por decirlo de una forma, y cuando son, digamos, colaboraciones con otras personas. Incluso llega a influir un poco a la manera bueno, cuánto se va a cobrar, cuánto presupuesto hay, porque eso es así como un pequeño paréntesis. Sí estamos como mucho más dispuestos a hacer cosas siempre que tengan un contexto artístico,
de cosas que sean meramente comerciales. Damos una prioridad en el sentido creativo y en el sentido metodológico a cosas que tengan un trasfondo de índole artística. Entonces, normalmente puede salir como cualquier otra creación de en base a una idea que nos traigan o que se genere en torno a nosotros. Sin embargo, viene una parte de preproducción que es la situación de eso, darle un cuerpo que sea a través de las herramientas que nosotros tenemos o que podemos crear, es decir, un cuerpo a través de la tecnología. Parte de los eslogans que se han manejado en Medusa es que somos soluciones tecnológicas a proyectos artísticos. Entonces, pon tú que me traes un guión o eso, ¿no? Una propuesta coreográfica que quieres resolver o una propuesta espacial escenográfica o algo por el estilo. Por ejemplo, de las primeras que dices que me pidieron crear como unos cuadros en tercera dimensión a raíz de unas pantallas planas más o menos a la alemana. Entonces, el primer paso de eso es resolverlo tecnológicamente en base a un análisis del espacio, es decir, contar con planos físicos del espacio, con visitas, con pláticas con el personal para conocer los aspectos técnicos del lugar. Y en base a eso, y de mano del director, o si nosotros mismos somos los directores, ver qué ese tipo de solución tecnológica está dentro del rango del concepto. Es decir, sí puede afectar, digamos, hasta cierto punto los fierros al lado artístico y que también obviamente está en el lado del presupuesto, ¿no? Es decir, para cuánto se puede. Y eso, si por ejemplo nos traen ahí proyectos que sí son comerciales, pero tienen buena calidad artística, entonces ahí puedes decir que tienes un rango de creación mucho mayor en cierto sentido, que no te tienes que estar preocupando tanto por, digamos, comprar cosas así. A veces los teatros ya están bien equipados, pero hay muchas veces que los proyectos pequeños, o sea, los proyectos independientes o aquí los que están financiados por los sistemas creativos o bueno, de apoyos del Estado, son los que traen más retos creativos. Y creativos en los dos sentidos, ¿no? En el aspecto de la narrativa de la obra y del concepto de la obra, y también de cómo solucionar varias situaciones teniendo en cuenta el mínimo de inversión. Pero el mínimo de inversión es con proyectores que suelen ser proyectores, pues de alguna manera caseros, con poco cableado, con equipo hackeado, que es una moda que se inició de hace unos 15 años, de hackearse equipos como juguetes, como el Kinect, como hacer tus propios circuitos. Toda esta cultura de los makers ha venido a aportar muchísimo a todo este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que te decía desde el principio? Tiene aspectos, o sea, que influyen, digamos, en el aspecto conceptual por sí mismo. Es decir, cuando tú aplicas tecnología dentro de una obra, es muy obvio. O sea, hay mucha gente, o sea, que todavía es la primera vez que va a haber un mapping o que va a haber una obra que tiene intervención con video o que tiene ese tipo de situaciones y lo ve como muy novedoso y se puede integrar dentro del discurso, pero eso mismo es parte del discurso, ¿no? Estás ampliando las posibilidades narrativas de la escena a través de eso, y muchas veces lo que te van saliendo como problemas técnicos se vuelven soluciones creativas que se integran dentro del discurso. Oye, Carlos, pero hablando de toda esta línea de producción que es amplia, que es compleja, y la verdad es que es un universo súper rico, porque en serio te exprime y te obliga hacia los últimos momentos de la creatividad. Pero estamos hablando, creo que de muchos perfiles, de muchas personas. ¿Cuántas personas son en Medusa Lab y qué perfiles tienen? ¿Qué tipo de profesionales participan de un laboratorio creativo? ¿Quieres empezar, Robert? Sí, pues mira, ahorita somos 8, 9, 10, 11, 12. Somos 12 personas de fijo y ya tenemos a 6 chicos de servicio social. Eso es lo que tenemos de fijo, 18 personas. Pero casi siempre tenemos colaboraciones, ¿no? Como te decía en un inicio, no podemos hacerlo todo nosotros, ¿no? Nos encantaría, créeme que eso sería si tuviéramos el tiempo y que pudiéramos hacerlo todos nosotros, es decir, ser especialistas en robótica o domótica o ese tipo de cosas, pues estaría muy bien. Pero
la verdad es que no lo somos en todos los rubros. Por ejemplo, tenemos gente que hace, bueno, que son de profesión, como Carlos, que son artistas, tal cual, licenciados en artes. Tenemos a personas que tienen licenciaturas en diseño gráfico, diseño industrial, ¿no? Hay gente como yo que somos de comunicación, ¿no? Comunicación audiovisual, que pues lo que te enseñan en comunicación, pues muchas veces todo lo que tiene que ver con cine, edición de video, edición de audio, también algunas cosas que más de la parte humanista. Y bueno, arquitectos, ¿no? Eso es de lo que tenemos ahorita también. Gente de teatro, ¿no? Dentro de las nuevas caras que hay con nosotros, hay gente que estuvo haciendo la carrera de teatro. Entonces, eso es más o menos en general el que tenemos. Ya tú sabes que terminando la carrera, pues uno ya se especializa en otras cosas que a veces tenía nada que ver. Y ahora ya tenemos pues a gente más especializada, tal cual, por ejemplo, en cuestiones de animación, ¿no? Animación 2D, motion graphics, animación por computadora, 3D, generalistas, arquitectos, sí, la parte como más estructural y de diseño son todos los que se dedican a hacer como estas escenografías, escenarios o estructuras de montaje, ¿no? En mi caso, aunque yo estudio comunicación, te digo, como coordinador general de producción, lo que me dedico más es a hacer toda esta parte pues de los calendarios, de los presupuestos, de los proyectos antes de que se hagan, de cómo van a ser cómo se van a administrar los recursos, tanto físicos, materiales, como los humanos, ¿no? Oye, Robert, pero entonces aprovechemos que estamos ahí en esto y contame, ¿qué hace entonces un director de producción en un laboratorio visual? Pues sí, justo eso como te estaba comentando, regularmente el departamento de producción es algo muy similar en la producción en teatro o en algunas otras cosas, pero se parece más a la producción de cine. La producción de cine regularmente lo que haces haces un balance de cuáles son tus herramientas y cuál es tu presupuesto, ¿no? Entonces, antes de eso, pues tal vez también funges un poco como el contacto con el cliente para entender qué es lo que requiere, qué es lo que necesita en su proyecto. En ese caso, muchas veces nos ha pasado que hay directores, tanto artísticos como marcas también, que nos dicen, quiero mapping, ¿no? Quiero video en mi producto. Y entonces ya revisas el producto y resulta que, pues, sinceramente no lo necesita, ¿no? No necesariamente todo tiene que llevar video mapping, ¿no? No necesariamente todo tiene que llevar video, no todo tiene que estar proyectado. Siempre y cuando haya una justificación para eso, un objetivo, que realmente valga la pena estar ahí para hacerlo, ¿no? Entonces, se evalúa el proyecto, se definen los objetivos con el cliente, claro, pues, ¿Sí lo escuchan ustedes? Tenemos, hola Robert, te desconectaste un momento. Perdón, tal vez tengo un poquito mal mi conexión o mis gatos están mordiendo los cables del internet. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, te ya estás bien. escuchamos, dale. Pues nada, les decía que en general eso, ves administras todos estos recursos previo, de manera en la preproducción, y ya en el momento en que se va a efectuar, pues ya llegas con el equipo, lo hablas con el director del proyecto que vaya a estar en la parte artística, y ya se hace un plan de producción. Y ese plan de producción ya pasa a la parte de quien va a llevar la dirección, pero ya en la parte de la ejecución interna del proyecto. ¿Qué se hace ahí? Se hacen, por ejemplo, timetables, ¿no? Se hacen timetables de trabajo, se dice cómo va a estar la cuestión del costo del
proyecto y ya se empieza a administrar el tiempo en lo que dura el proyecto. Podemos, por ejemplo, poner algunos de los ejemplos de lo que pasa posterior, que tal vez eso les puede interesar, de cómo un guión se convierte después en un guión de escenas, que después que después está dividido en quién lo va a hacer dentro del proyecto. Les voy a compartir mi pantalla para enseñarles alguna cosa similar. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Es bastante interesante porque, bueno, normalmente pensaríamos en un laboratorio creativo en puro personal artístico desarrollando, y en realidad hay que construir una base administrativa y de orden que pueda sostener esta exploración y esta investigación. Así es. Este es un ejemplo sencillo, por eso lo traigo a la mesa. Es un ejemplo de un video que hicimos hace poco para la FAO, ¿no? Las Naciones Unidas. Y pues este es un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Regularmente se tiene un guión así textual, ¿no? Que se estuvo trabajando con el cliente, se estuvo trabajando y al final de cuentas ese guión ya se convierte en una cosa así, ¿no? En la cual ya se dividen las escenas, se pone una nomenclatura, cómo se va a llamar esa escena, qué tipo de contenido es el que se está generando, se describe, ¿no? Se pone la parte del guión, aquí va a estar la parte del guión de la cual depende quién es el que lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos quién es el que va a hacer, algunas referencias, y después de esto ya viene la parte del animatic. El animatic ya es como un pequeño videíto hecho de puras referencias de cosas similares que van a funcionar para entender. Vamos a ver si lo tengo aquí, creo que sí. Por ejemplo, esto es un animatic que está hecho de tal cual pegotes de internet, ¿no? Esos pegotes de internet, le voy a quitar el audio y lo voy a adelantar. Pero esto nos va a dar una idea de los tiempos que requiere el video final, ¿no? Y el audio también se pone, no es el audio ya final del locutor profesional, pero ya se le pone un audio. De esa manera ya más o menos sabes qué tanto tiempo va a tardar en hacerse, en aparecer varias cosas. Aquí no está animado todavía o sea, sí está animado, pero es una animación ultra básica que nos funciona a nosotros como para mostrarle al director y decirle, mira, este es tu esqueleto, más o menos sería algo así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, pues órale. Y ahí empieza realmente ya la producción del video, ¿no? Entonces, por aquí voy a tener el video final ahorita se los enseño. Pero todo eso pasa para poder hacer un video, y esto me estoy refiriendo a un video. Cuando ya estás trabajando con cuestiones en escena, es todavía un poco más complejo, porque tienes que trabajar en conjunto con el director de arte, con el director artístico, o escenógrafo, para poder llegar, así como hicimos estas líneas de en qué momentos, todo eso lo estás haciendo, pero en conjunto con alguien más que tiene una idea de trazo, ¿no? Entonces ahí además de eso se hace una línea, como un guión del trazo escénico en donde se van a mover las cosas. Y esto ya se parece, ya es el video final, que ya en la página de FAO, las raíces quedaron al final, ¿no? Pero te da la idea del tiempo que se tardan para hacer, ¿no? Voy a quitar lo que hace un director de producción en este sentido, y por eso es tan importante tener a alguien encargado de eso, porque de esa manera es más fácil que crezcas y que entonces dejes que las personas que se dedican a la otro lo hagan realmente, ¿no? Y no estén preocupados por tratar de entender si están bien, si el cliente está entendiendo bien las cosas, ¿no? O sea, sino a ellos ya, la idea es que ya les llegue eso más claro. Y ya.
Ok, y hablando más hacia el universo conceptual, tal vez pasamos con Carlos. ¿Cuáles son esos elementos conceptuales que se utilizan de la escena para realizar contenidos digitales y viceversa, en tu experiencia? Porque además tengo entendido que vos tenés mucha experiencia con las artes del movimiento, especialmente con la danza, ¿no? De eso. Sí, correcto, amigo. Más que experiencia es de lo que más me gusta hacer, porque hay como varios paradigmas, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay diferentes líneas, pero las principales podría ser el expandir el espacio, que es todo el asunto de cosas que tengan que ver con escenografía, mapping, robóticas, no robóticas tradicionales de luz, sino accesorios robóticos en escena, todo este tipo de situaciones. Y la otra sería como la expansión del cuerpo y de la presencia del intérprete. Es decir, si tú sintetizas diferentes posibilidades escénicas de la tecnología, todas realmente toman la forma de expandir cosas que ya existen. Por eso, por ejemplo, más que hablar de post-teatro, post-escena, post-danza, así, a mí me gusta hablar más de modalidades expandidas de estas disciplinas. Es decir, es como el cine expandido, teatro expandido, danza expandida, etcétera, porque están, digamos, potencializadas a través de estos medios. Es decir, ya sea que uses realidad virtual para tomar un intérprete y capturarlo y hacer que la persona pueda estar caminando entre diferentes actores o bailarines o este tipo de situaciones, lo que estás haciendo es darle una nueva salida a ese espacio. Entonces, eso es, digamos, por un lado, lo que puede pasar, digamos, como en todo lo que es el escenario y lo que más me gusta a mí, que es la expansión del cuerpo, que se da con sensores, ya sea que no tocan al intérprete, como son sensores de infrarrojos estilo el Orbe, que el OneSense, Kinect, todo este tipo de situaciones, que lo que hacen es que ya tienen algoritmos, fueron diseñados originalmente para hacer juegos, entonces ya tienen algoritmos que detectan a la persona y lo que hacen es decir, esto es una figura humana, y ahí viene algo muy interesante, que es que pueden transformar, o sea, convierten todo lo que está haciendo la persona en números de diferentes tipos, o sea, ya sea la velocidad en la que se mueve, dónde está ubicado en el escenario, qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto de otro, o qué tan cerca y qué tan lejos están dos intérpretes diferentes entre sí. Es decir, como están diseñados para hacer juegos, pues obviamente detectan jugador 1, jugador 2, entonces tú puedes crear cosas con la distancia entre dos personas que están en el escenario. Entonces, lo padre de esto es que tú puedes convertir toda esa información a números y después de esos números convertirlo a otra cosa. Entonces, es decir, hay un proceso de transformación de la acción escénica en otra situación que puede ser plástica, sonora, intervenciones de aparatos en escena, etcétera, etcétera. He creado dispositivos que convierten movimiento en sonido, que convierten movimiento en imágenes. Hay un trabajo muy interesante que está dirigiendo Alicia Sánchez, que es de convertir ondas cerebrales en movimiento, en acciones visuales, por medio de estas diademas que se ponen en la cabeza, detectan ciertas ondas básicas del cerebro que se pueden a través. Digamos, el cerebro es algo que genera mucho ruido, entonces hay cosas muy básicas que se pueden detectar, como si la persona está concentrada, está relajada, etcétera, y eso transformarlo a diferentes tipos de visuales y eso lo integras dentro de la narrativa. Por ejemplo, en el caso de sus obras son obras que interviene el público, entonces se pone al público a ver ciertas acciones y eso que se traduzca como que se le está leyendo el pensamiento, lo cual es decir, no se le está leyendo de manera real detectada, sin embargo sí estamos percibiendo si está relajado o si está concentrado, que lo es también sinónimo de que está estresado, entonces poniéndole imágenes que cuestionan su sexualidad, que cuestionan su situación social, tú puedes ver cosas que realmente el cuerpo esconde. Entonces te puedes meter más allá de lo que da la expresión corporal a cosas que está pensando y eso, además traducirlo a lo que haga otro intérprete en escena. Por ejemplo, tengo acá, le estaba diciendo a Robert que me traje algunos dispositivos de lo que decíamos hace rato, esto es un LilyPad. Entonces hay una variedad de dispositivos que son sensores,
procesadores, detectores que se pueden coser a la ropa, se pueden llevar de manera portátil, ya sea que se integren, digamos, con una estética no realista, es decir, que sean visibles y que sean obvios que son circuitos, o que estén camuflados dentro de las prendas para que en cierto momento sorprendan o le den algún tipo de cue a los intérpretes. Entonces podemos hacer viajes de todos tipos, ¿no? O sea, leer al intérprete que lo que está haciendo, leer al público, o sea, crear relaciones con el espacio que se manifiesten en alteraciones del espacio como el mapping, etcétera, etcétera. Entonces, realmente separando los tres elementos básicos de cualquier pieza artística, de cualquier género, que son elementos temáticos, elementos formales y elementos técnicos, realmente los elementos conceptuales que están medio ahí fusionados entre lo formal y los aspectos temáticos ya son independientes de cada pieza, ¿no? Pero la misma tecnología te da siempre un barniz, digamos, conceptual de lo que está sucediendo, ¿no? Es un poco el asunto de hacia dónde te vas a ir, hasta este aspecto transhumanista, o sea, de esta visión positiva como de la primavera digital en Elon Musk, o a la visión distópica, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de lo que te implica esta tecnología, que sí estás expandiendo el cuerpo, pero también lo puedes deshumanizar. También lo estás volviendo parte de una maquinaria que después entra en acción en escena. Entonces, hay veces que sí me he topado en algunos procesos creativos que dijeron es que ahí apague la luz al intérprete porque se ve mejor el visual, ¿no? A pesar de que el visual esté siendo generado de una acción del intérprete, ¿no? Entonces, ha pasado de todo y hemos visto de todo, es decir, siempre nos interesa cuando alguien trae una nueva propuesta también verla. Entonces vemos propuestas que lo que les hace falta es equilibrio. Yo, la verdad, soy de los que más apuesta porque realmente esto se integre como un elemento más de las artes, con todas las cargas conceptuales que lleva, y que no solo se vuelvan como exhibiciones de juguetes, donde realmente el espectáculo está un poco empobrecido, donde se pierden ciertos elementos originales, y realmente el mensaje es, miren lo que me compré, miren lo difícil que fue armar este dispositivo, y aquí está, ¿no? O sea, aprecienlo por el solo dispositivo, que bueno, hay gente en la comunidad, en círculos más como enfocados al arte generativo que le dan más valor a eso, ¿no? El valor del proceso y el proceso aplicado a construir cosas, ¿no? Que es toda esta cuestión de, bueno, vamos a hackear un juguete o vamos a construir un dispositivo de cierta manera que ya hay cosas de estas armadas, pero vamos a hacer lo nuestro. O sea, ese rollo de apropiarse de eso sí tiene un valor, pero realmente yo en lo personal y lo que se ha dado más en Medusa y lo que vemos que muchas las generaciones nuevas que acercan a esto traen es usarlo más como una herramienta, independientemente de lo que puede significar el uso de esta herramienta. Ok, y bueno, ya vimos o estamos conociendo un poco el background conceptual que tienen o que trabajan desde Medusa Lab o que nos expone Carlos, pero también hay otro universo y es, hablemos del universo del hardware, el universo de los cables, de las pantallas, de las cosas que se tocan. En este caso más desde el lado de producción, de la producción técnica. Tal vez Robert nos puede contar qué pasa cuando nos enfocamos en el universo de lo espectacular y de lo que pasa en el escenario, pero descuidamos el universo del hardware, el universo de los cables, de las conexiones, de todo lo que tiene que suceder para que el escenario venga bien. ¿Qué sucede ahí? Sí, hay em, tiene que haber tiene que haber una balanza interesante, ¿no? Nos ha pasado, creo, de las dos formas. También, como decía Carlos, hay veces que que hemos estado en proyectos en los que, aunque nosotros sabemos la importancia que es poder balancear y tener tanto bien todo lo técnico como bien todo lo conceptual y todo lo artístico, pues muchas veces depende también de quién es el director de todo eso, que a veces no es uno solo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a hacer nuestros propios proyectos, pues ya podemos nosotros decidir y definir cuál es la verdadera, cuál es el camino al que se va a ir, pero, pero cuando no,
pues tenemos que estar atenidos un poco a lo que dice nuestro cliente, ¿no? Entonces nos ha pasado muchas veces que tal vez hay gente que justo, ¿no? Pasa que dice, no, pues es que yo quiero el proyector 4K, ¿no? Quiero que sea 4K y quiero tener robóticas y quiero tener, o sea, él lo que quiere es todo lo mejor en tecnología. Pero ya cuando ves lo que quiere decir, pues ni los videos están en 4K, y la iluminación, el audio, o sea, es demasiado para lo que se quiere decir cuando realmente ese tal vez era un monólogo, ¿no? Y ese monólogo se hubiera visto padrísimo con una luz súper tenue y con una humo, ¿sabes? Y ya generabas una atmósfera padrísima, ¿no? Y luego todo lo contrario, ¿no? Ha pasado que hay veces que hay cosas muy interesantes, pero pues que sí requieren, ¿no? Requieren por lo menos proyectores o un par y lo que te consigue tal vez el proyecto, porque algunos hemos estado también en proyectos que a veces da, pues no sé, son de algunas dependencias culturales, ¿no? Que pues dicen, sí, ahí está el proyector y a la mejor llegan con un proyector que te habían dicho que era de 10,000 lumens y es de 3,000 lumens, ¿no? Y así de chin, ¿no? Entonces, obviamente eso es parte de lo que tenemos que ver desde antes, revisar los riders técnicos, revisar la posición, hacer toda la generación de cómo van a ir conectadas las cosas. A mí me gustaría mostrarles, por ejemplo, algunas de las herramientas que utilizamos nosotros para poder hacer justo este tipo pues de previsualizaciones. Ahorita les voy a enseñar una herramienta que utilizamos y que nos ha funcionado mucho para poder previsualizar cómo va a ser una instalación. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Voy a compartir mi pantalla. Está cargando un poco. Pero, por ejemplo, estos son el tipo de herramientas que nosotros hacemos. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Bueno, que nosotros utilizamos para poder mostrar dónde vamos a colocar los proyectores, a qué altura, cuánta sombra van a generar, qué brillo tienen, ¿no? Aquí, de hecho, lo que estaba haciendo era un análisis fotométrico, desde donde tú puedes hacer, pues, revisar realmente si esos proyectores que estás seleccionando son lo que realmente necesitas para tu espacio, ¿no? Entonces, en este caso, si yo selecciono el proyector, pues ya, aquí tengo unos proyectores de 16,000 lumens y son, me parece, como 12 proyectores para este espacio, ¿no? Entonces ya puedes decirle a tu director, oye, pues mira, los pienso poner aquí, entonces eso significa que necesito un punto de anclaje a cierta altura, que pesan tanto, que el brillo va a ser tanto, que va a generar tanto calor, ¿no? O también puedes ver qué tipo de lentes vas a usar para acercarlo o alejarlo más. Por ejemplo, aquí tenemos un lente que es una relación de 1, pero podría ser un lente de tiro corto, ¿no? Y abriría mucho más, lo cual sería demasiado para ese espacio. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que saber, porque a veces nos ha pasado eso. Estás en un teatro, no, pues quiero un proyector. Ah, muy bien. ¿Y a qué distancia? No, pues no sé. Pues por eso vas al scouting y ves, porque si no, luego te queda una pantallitita o una pantalla donde ya el brillo ya no lo estás aprovechando y la resolución tampoco lo estás aprovechando, ¿no? O donde te hacen sombra cosas. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, tengo dos proyectores que están cruzados y no se hacen sombra entre ellos, pues porque justo está pensado para que no haya ninguna sombra y todos los proyectores se proyecten así, ¿no? Entonces, es muy importante, eso que dices es muy, muy importante tienes que tener muy claro dónde van a estar los equipos, cuánto pesan, cuánto cuestan, cuántos días los necesitas, dónde se van a colocar. Y eso, ahorita te estoy diciendo la cuestión de los proyectores, pero esto es en general con todo, ¿no? El plot de iluminación, el plot de audio, a qué altura va a estar para que realmente llegue a los oídos de las personas que tiene que llegar. Si es un espacio muy grande, qué delay debe de tener para que no se escuche una reverberación, ¿no? En la sala y entonces aunque los de atrás les llegue el audio después, siga estando acorde con lo que están viendo enfrente, ¿no? Ese tipo de cosas también se tienen que previsualizar y prever antes de cualquier espectáculo. Es
un universo casi igual de grande que el universo conceptual que está por el otro lado. Es increíble. Y pensando o siguiendo en esta misma línea, ¿qué nos pueden hablar ustedes de posibilidades de interacción en la escena que ustedes conozcan, que ustedes hayan aplicado? ¿Qué podría ser interactivo en una escena? Ya, yo creo que depende un poco de si es interactividad hacia el público o interactividad, digamos, que esté generándose cosas en tiempo real en base a lo que está sucediendo en escena, para que, digamos, tenga ese elemento como orgánico. Eh, Hay varios ejemplos de lo que puede ser grabado, o es decir, coreografiado en base a una reproducción continua. Hay varias compañías que se dedican a esto, a ensayar 1000 veces a la gente para que se vea de manera sincronizada, pero ya cada vez más, tanto con equipo, por decirlo entre comillas, casero, como dije hace rato, hackeado, y medios de esa magnitud, como con sistemas que cada vez se hacen más robustos y profesionales, como los servidores de Notch, como el de 3, Blacktracks y todo este tipo de situaciones que se están empezando a comprar los grandes teatros y las grandes televisoras, que ya son servidores de mapping totalmente integrado para sus espectáculos, estilo shows de música o ese tipo de situaciones, pero que también ya tienen un sistema de sensores completo que detecta a todos los intérpretes que están y tienen un número elevado de intérpretes que pueden estar simultáneamente. Para darte un ejemplo, un sensor casero, como los que podemos comprar como de juegos o que se pueden comprar como para hacer instalaciones de supermercado que sirven para escena, tiene un rango aproximadamente de 6 metros y unos 6 intérpretes, y también tiene que tener unas condiciones muy específicas para desarrollarse, es decir, en una cámara negra funcionan de maravilla, pero por ejemplo no funcionan de día. Entonces estos sistemas que ya están más como pulidos y salidos de la caja, ya son mucho más estables, los puedes generar todo tipo de reacciones de sonido, de etcétera, con sus tecnologías, pero la diferencia de precios es tremenda, ¿no? Estamos hablando que un sistema casero que puede verse bastante bien, de hecho yo creo que todos nosotros presentes nos entusiasmamos en base a gente que trabajó con sistemas semicaseros de manera artesanal, así pegando sus cablecitos y cosas así. Puede ser yo creo que de un 10% de presupuesto de diferencia a un sistema casero contra lo que puede ser un sistema, entre comillas, profesional, que lo único que hacen estos sistemas profesionales es que tienen licencia, que tienen un equipo de soporte técnico que a veces hasta te puede ayudar a desarrollar tu proyecto, porque en parte se suelen retroalimentar de los proyectos que generan para venderse más. Entonces yo creo que, bueno, esto viene un paréntesis, un paralelo a lo que estamos hablando. Yo creo que esto no es que se vaya a dejar de pasar, porque muchos vemos como que algunas cosas son de moda. De hecho, bueno, yo me topé con alguna gente de arte conceptual que dijeron, no es que el mapping es una moda, ¿no? O sea, el mapping en el sentido de esto, ¿no? De vestir superficies con proyección, pero ya se integró como un recurso de uso cotidiano dentro de artes escénicas y espectáculos, instalaciones así. Entonces, obviamente es como un proceso barroco, donde ya existe una técnica y lo que sigue es un proceso de perfeccionamiento de la técnica, donde ya los mapping de ahora, si tú de repente nos metemos a ver referencias que veíamos hace 5 años, ya, o sea, referencias que antes nos encantaban, ahora nos dan risa. Decimos, es que eso yo la admiraba, pero es como ver películas ochenteras con los efectos o sea, ochenteros, ¿no? Entonces, ya también eso te habla, y eso es algo que viene un poco en la pregunta anterior, de que el mismo público va creando su propia cultura de lo que tiene expectativa de ver en escenario. Una colega muy querida, Sandra Félix, hace teatro para niños y es de la primera que le metió multimedia a obras para niños, y ella un poco lo argumentaba, su multimedia es muy sencilla, de que es que los niños ya hasta en los restaurantes les das un iPad, o sea, ya les das así como un dispositivo y están acostumbrados a estar pegados a él. Entonces tienes que tener un vínculo por el cual tú le puedas conectar los lenguajes teatrales tradicionales con lo que ellos ya están acostumbrados a ver. Entonces, esto, digamos, se va moviendo
digamos, como progresivamente con la tecnología, y el gran reto es crear cosas que no envejezcan. O sea, que independientemente del dispositivo, la creatividad no esté atada a la vigencia de un dispositivo. Entonces, todo este tipo de las interacciones que se pueden hacer o no, realmente hay sensores para todo, hay sensores hasta de humedad, o sea, que se pueden usar, todo lo que realmente se haya desarrollado para makers. Incluso hay makers me refiero a toda esta subcultura de gente que se dedica a hacer sus propios dispositivos, ya sea tecnológicos o de otro tipo. Hay makers que hasta hacen sus propias máquinas de carpintería, pero dentro de toda esta cultura de marcas y pequeñas, grandes, como estas licencias libres de Arduino, de Raspberry o cosas por el estilo, hasta pequeñas marcas que hacen sus propias versiones con diferentes variantes de lo que pueden crear. O sea, se puede hacer realmente cosas que solo están limitadas por qué tanta creatividad tienes. Por ejemplo, ya están las telas que brillan, o sea, que no son foquitos, sino que la misma tela brilla. Tela que es sensor reactiva, así que la tocas y eso te da cierta información para que tú la transmites. Uno de los LilyPad que tengo por acá, tengo uno que tiene Bluetooth, es decir, el intérprete puede estar trabajando en escena con una chamarra de focos y otra persona puede estar mandando mensajes del celular y estarle mandando cosas que sucedan en escena. Entonces eso puede suceder. Tengo por acá un sensor de distancia, es decir, es un sonar muy sencillo, pero que puede detectar qué tan lejos o qué tan cerca tiene algo enfrente y en base a eso mandar una señal a la computadora que yo puedo conectar con sonidos, con visuales, con que se abra una puerta, etcétera, etcétera. Entonces podemos detectar la presencia del individuo, distancia, qué tan rápido se mueve, incluso todas estas situaciones de los sensores hackeados, sobre una cultura que a mí se me hace muy interesante porque brinda la posibilidad de programar pensando en el cuerpo, donde yo tengo, por ejemplo, hay un algoritmo muy fácil que varios maestros enseñan para aprender a programar Kinect, que es el sensor que ya fue tradicional muchos años, que ya está de salida, pero era muy fácil de aprender, por eso se popularizó, donde todo el chiste era que uno aprendía a programar diciendo brazo izquierdo arriba de la cabeza, brazo derecho en el centro, brazos juntos. ¿Eso qué significa? Son distancias que el sensor está midiendo que pueden hacer como ciertas reacciones de lo que sucede en escena. Entonces hacen que yo, por ejemplo, con un intérprete de cualquier tipo, pues si la mides que si tú estás cerca del sensor, se va a comportar de una forma. Si aplaudes, se comporta de otra forma. Si estás cerca del otro intérprete, va a ser otra cosa. Entonces, yo puedo jugar con todos esos elementos para crear, para transformarlos en otras cosas dentro de lo que sucede, ya sea en pantalla, ya sea sonoramente, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente, ¿qué se puede detectar? Casi, casi lo que se puede crear como sensores es lo que se puede hacer de acuerdo a esa definición general de sensor, ¿no? De interactividad. Ok, muchas gracias, Carlos. Podríamos seguir aquí porque sé que este mundo, este universo de la interactividad es infinito y es bastante interesante las posibilidades responsivas que tenemos de los diferentes dispositivos en escena. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, para terminar, me gustaría que nos contaran qué es lo que sigue para Medusa, cuáles son los proyectos que vienen, qué hay en la agenda de la investigación del laboratorio creativo. Cuéntenos un poco y con esto último vamos cerrando el espacio y conversemos del día de hoy. Bueno, pues poquito continuando con lo que decía Carlos y para terminar, pues justo, ¿no? Varias de las cosas que se vienen y la experimentación mucho tiene que ver también con estas tecnologías que que estamos trayendo para utilizarlas, ya sea en escena o también para instalaciones multimedia. Y ahora, muy interesante para toda la cuestión de la virtualidad, ¿no? Yo creo que esta onda de la pandemia a todo el mundo nos hizo hacer o voltear a ver más la virtualidad. Nosotros ya estábamos haciendo cosas de virtualidad, cosas de realidad virtual, de realidad aumentada. Ya es algo que ya tenemos varios años haciendo, pero
no lo habíamos volteado a ver como una parte en la que realmente posiblemente la gente ya no pudiese acercarse, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora es utilizar parte de esas herramientas como una experiencia dentro de este tipo de cosas, dentro de este tipo de llamadas como la que estamos teniendo en este momento, pero que sí lleguen a tener un trasfondo interesante y que realmente puedan ser inmersivas, ¿no? Creo que lo que continúa es esto, la cuestión de la inmersividad y la realidad extendida. Que la realidad extendida al final de cuentas es eso, ¿no? Es el utilizar todas las herramientas que tenemos en la tecnología para poder transformar tu realidad a través de varios elementos que algunos de ellos pueden ser estas pantallas, ¿no? Y como estamos ahora comunicándonos a través de pantallas, cómo acercar a la gente, ¿no? A través, tal vez, pues, como dice Carlos, algunas cosas de sensores, de cascos de realidad virtual, de espacios dentro de la virtualidad en donde cada vez se parecen más, se junta más el área donde se empieza a aparecer más el área de los videojuegos, ¿no? Con nuestra área. Entonces, pues hacia allá vamos, yo creo que hacia allá va lo que estamos haciendo en Medusa. Hay varios proyectos, algunos de ellos no podemos hablar por cuestión Sorpresa. de cosas que hemos firmado, ¿no? De que no podemos decirlo todavía, pero sí tenemos algunos proyectos. Se viene un proyecto, por ejemplo, inmersivo muy grande en México y que cuando se inaugure seguramente se los comentaremos para que lo comentes. Es algo que no está en Latinoamérica todavía y que pronto va a estar. Y bueno, nosotros también estamos haciendo investigación justo en esta parte de los eventos virtuales, de la, de la virtualidad incluida dentro de la cuestión del arte, ¿no? O sea, que realmente puedas estar y tener una experiencia que sí sientas inmersiva y no que digas, chin, la tengo que tener porque no la puedo tener real, ¿no? Sino lo que queremos es que no sea una cosa que tenemos que hacerla porque no hay de otra, sino que puedas tener las dos opciones y de las dos opciones tengas lenguajes diferentes, ¿no? Lenguajes en los que realmente puedas acceder de manera diferente, así como cuando vas al cine para ver algo en el cine y vas a otro lugar, a una instalación inmersiva para ver cosas que no están hechas para ver en el cine, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que es lo que va a pasar con toda esta onda de la virtualidad y que van a haber shows que van a poderse ver solo así y que van a estar bien chidos, ¿no? Entonces, pues nada, eso es algunas de las cosas de las que vienen para nosotros. Y bueno, también muchas colaboraciones. Siempre estamos abiertos a la cuestión de las colaboraciones, eh, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, eso también es una invitación a quien nos esté viendo, ¿no? Nos gusta siempre hacer cosas con artistas de todos lados. Y pues bueno, también esperando que nos inviten para ir allá a Costa Rica. De hecho tengo ahí en los comentarios a Rafita Ábalos diciendo que para cuándo el taller en Costa Rica, que ya se ha tardado ese taller de Medusa Lab por aquí en Costa Rica, en el trópico. Estaría genial. Pues para el año que viene, yo espero que lo podamos armar, ahora que todo esté más relax y Pues que nos dejen bueno, entrar a su país. Sí, nosotros que estamos estamos, estamos en eso, abriendo de a poquitos. Carlos, ¿algo para despedirse? pues agradecerte mucho la oportunidad, Gus. La verdad es un gusto verlos y saludarlos a todos por allá. Y bueno, ojalá que esto genere mucha sinergia y pues eso, si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, un proyecto que quieran mostrarnos y eso, pues con gusto los ayudamos. Sí, recordarles nuestras redes sociales, ¿no? Todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram es como Medusa Lab MX. Si nos siguen, ahí también pueden estar al pendiente de las cosas que estamos haciendo. Y gracias viendo. Eh, Tenemos, Se está tenemos problemas complicando. con el Robert.
Pues agradecerles a ustedes, a Rob, que lo tenemos ahí congelado, y a Carlos de eso, muchísimas gracias. Gracias, Irene, estás por ahí en los controles, que nos acompañó hoy manejando la transmisión. Muchas gracias, Ire. Gracias, Tavo. Muchas gracias, Roberto y Carlos, por acompañarnos hoy. De parte de la Compañía Nacional de Teatro, del Teatro Popular Melico Salazar y de todas las gentes que hacen posible este esfuerzo, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están viendo en la transmisión del Facebook Live, por favor no se despeguen de nuestras redes para que se den cuenta cuáles son los próximas personas invitadas a este espacio Conversemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Monge y desde la Compañía Nacional de Teatro nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Conversemos. Hasta luego.